Objetivo de la práctica. Esta práctica se ha realizado con el objetivo de crear un circuito llamado puente H a partir de la conexión de transistores PNP y NPN, además de observar su funcionamiento con un par de LEDs. Objetivos específicos. Conectar los transistores de la manera en que indica el circuito para evitar fallas cuando se alimenten con un voltaje. Observar que el funcionamiento del circuito proporciona un inversor de giro en motores. Verificar que el valor de las resistencias sea adecuado para elaborar el circuito. Material utilizado. Transistores 2N3904. Transistor PNP BC557A. Protoboard. Diodo LED. Fuente de voltaje variable. Multímetro. Cables para conexión. Marco teórico. Con base en lo desarrollado anteriormente en clase, el alumno tendrá el conocimiento suficiente para realizar la siguiente práctica, la cual consiste en realizar un circuito llamado puente H, mediante el cual se observa el inversor de giro en un motor. En este caso se realizará con dos LEDs. Dicho inversor de giro se realizará manualmente conectando las entradas de voltaje especificadas en el diagrama. Al término de la práctica, el alumno será capaz de diseñar, armar y montar un puente H sin ningún inconveniente alguno. Desarrollo de la práctica. Desarrollo de la práctica. La construcción de este circuito se describe en los siguientes puntos a seguir. Primeramente colocamos una resistencia de 1 kΩ en la base del transistor BJT del tipo PN BC557. Asimismo conectamos el colector del transistor BC557 con el colector del transistor BJT 2N3904 que es del tipo NPN. Posteriormente se colocó una resistencia de 1 kΩ en la base del transistor 2N3904 y después se unió esta resistencia con la del primer transistor y se agregó un puente movible, ya que no se contaba con el interruptor adecuado para poder controlar el cambio de polaridad. Para la siguiente parte del circuito se conectó lo mismo que en los pasos anteriores, solo que en sentido contrario. Asimismo, los emisores de ambas secciones se unieron. Para finalizar el armado del circuito se colocaron dos LEDs, uno inverso al otro, con sus respectivas resistencias de 330 ohms en el punto en donde se unen los colectores de los transistores, esto con el fin de visualizar que el propósito del circuito estaba cumplido. Posteriormente energizamos el circuito y conectamos la primera parte del mismo. Observamos que un LED encendía mientras que el otro permanecía apagado. Desconectamos esta parte del circuito y el LED que estaba encendido se apagó. Al conectar la otra terminal del circuito, observamos que el LED que inicialmente estaba apagado ahora se encontraba encendido. Conclusiones de la práctica. Al término del desarrollo de esta práctica, los integrantes del equipo aprendimos a realizar el circuito de un puente inversor de giro utilizando transistores BJT, tanto del tipo NPN y PNP. Este circuito, como su nombre lo indica, se utiliza para invertir el giro de los motores, solo que en esta práctica, en lugar de que la carga fuera un motor, fueron un par de LEDs. Observamos que cuando conectamos una parte del circuito, prendía un LED mientras el otro estaba apagado. Si estuviera conectado el motor, entonces este giraría para un sentido. Al desconectar la primera carga, el primer LED se apagaba y al conectar la segunda parte del circuito prendía el segundo LED. Entonces aquí el motor giraba en un sentido contrario a como lo hizo en la primera carga. Es importante decir que como los transistores BJT no soportan cargas muy grandes por tiempo prolongado, cuando se calentó el circuito ocasionó que los transistores entraran en saturación, dejando de realizar el funcionamiento deseado. Al término de la práctica se lograron cubrir todos los objetivos planteados al inicio de esta misma.